Noches a todos. Por favor, señores, comencemos. ¿Dudas? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dígame. Yo tengo una duda, pero no es, o sea, es del matrimonio, pero es acerca de los regímenes que están, eh, eh, de los que se pueden optar. Sé que también podemos cambiar cuantas veces uno quiera, pero mi pregunta es, supóngase que si la pareja está casada en... permítame. Sáqueme de una duda. Sociales, Con todo ¿sí? gusto le voy a responder sus dudas, pero ¿quién le dio Derecho Civil 1? Derecho Civil 1, creo que lo recibí aquí en la antigua, pero no me acuerdo de licenciado, la verdad. Ah, usted es de la antigua. Sí. Y ahí no les hablaron nada del matrimonio, de los regímenes económicos y todo eso. Fíjese que no, lo estoy viendo hasta en voluntariado ahorita. Entonces, ¿qué vieron? Bueno, pregúntenme. Es que esas preguntas no es que no las quiera responder, sino que ya no debieran de hacerme esas preguntas, que estamos en Civil 4 y ese es Civil 1. Pero está bien, mi obligación es resolver dudas. Dígame. Solo quería saber si al momento de cambiar de régimen toma efecto desde ese momento o desde el tiempo atrás desde que se casaron. No, a partir del momento en el que se está haciendo la modificación. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, disculpen que a veces yo me digo, lo que pasa es que... Buenas noches, Ale. ¿Cómo es posible? Buenas noches. Y no es culpa de ustedes. Esa es su obligación del profesor, dar las clases, darlas bien. Porque estamos en Civil 1, debemos pasar bien preparados al Civil 2. Y al 3 después, y al 4 conmigo. Pero, bueno, estoy aquí para resolver dudas. Cuéntenme, de mi clase, ¿qué dudas tienen? Lick, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que tenía una duda con una... Tenía, ya no tiene. No, porque me la va a responder ahorita. Todavía Fíjese, la tiene, dele pues, échesela. fíjese, Lick, que me pareció muy curioso algo que, que disertaba en el video. ¿Sí? Fíjese que con respecto a la unión de personas del mismo sexo, digamos, ¿cómo le podríamos decir de una manera como que eufemista ahí sí que a esas personas que se pueden unir a través de la unión de hecho? Es que me pareció No, muy no, no, no. curioso Yo no eso. dije que se podían unir a la unión de hecho, que no puso atención. Dije que aparte del matrimonio ya existía la unión de hecho. Ajá. Entonces dije, algo igual podrían hacer. Y, o sea, la No unión es de que hecho no se exista. presta para ello. Óigame pues, no existe nada de eso. Yo dije, pueden intentar hacer algo igual. Ah, Oiga bien, a ver, en ningún momento estoy diciendo yo que se sí voy a unan de hecho. revisar, es que sí, me pareció extraño, tal vez por No, eso fue que me pareció dije, extraño, porque no lo dije, entendí. dije que así como existe el matrimonio, existe también la unión de hecho y que ellos podrían buscar algo parecido a la unión Ah, de hecho. Ya. va, gracias. Yo nunca he entendido eso Así de que la esa era mi duda, diversidad perdone. sexual. Gracias. Para mí solamente hay un sexo masculino y uno femenino. No hay más. Sí, que esas cosas son patrañas. Sí. Y eso es antinatural. Que diga alguien, eso es religión. No, no es religión, es que así es. Los hombres nacemos hombres y las mujeres nacen mujeres. Punto. No hay más. Yo me concibo mujer. Bueno, entonces yo me concibo chucho, pues me tienen que respetar como chucho. Es que no se trata de cómo se concibe uno, se trata de lo que uno es. Punto.
es que soy una mujer en el cuerpo de un hombre. No, hombre, como dirían ahí en mi pueblo, hueco es que sos. Uno lo que tiene que entender es perfectamente que uno es hombre, que a uno le guste tener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo, eso es otra historia. Ya son cuestiones de, no sé, de complacencias, de gustos. Yo no me meto en ese tipo de cuestiones. Pero que alguien venga a decir, siendo hombre, que es mujer, no está bien mentalmente. Disculpen. Si hay algunos entre ustedes, me van a disculpar, pero necesitan ayuda psicológica, necesitan identificar bien su sexualidad. ¿Son hombres o son mujeres? ¿Les gusta tener relaciones con personas del mismo sexo? Pues está bien, ténganlas, ténganlas. Pero nada más, nadie nace así. Eso es adquirido. Eso es adquirido. El hombre nace hombre, la mujer nace mujer. ¿En dónde se da el problema? En la infancia, en el hogar. Ahí comienzan los problemas cuando no hay un modelo a seguir, cuando hay varones y no hay un hombre a quien seguir. La madre tiene que trabajar muy duro en ese tema. Y generalmente los niños tienen como modelo al abuelo, algún tío o algún hermano mayor si lo hubiera. Uno debe poner mucha atención a sus hijos. Y es que ese es el problema, que alguien se quiera meter a educar los hijos de uno. Hay que educarlo a uno. Uno es el que se tiene que educar para poder educar a sus hijos. Pero generalmente lo que ocurre es en los niños en temprana edad hay abusos. Y no me refiero únicamente a abusos sexuales, me refiero a toda clase de abusos. Un niño maltratado, un niño abandonado. Es decir, es un niño que puede eventualmente eh, tener ese problema, porque es un problema, porque no es natural, por donde quiera que lo querramos ver. Algunos piensan que yo soy homofóbico. No soy homofóbico, sencillamente. Es que es una cuestión natural, pues. Es una cuestión natural. Que una persona no sepa exactamente quién es. Hay que buscarlo. Lick, yo Pero tengo bueno, otra. pero no es, en mi clase no es sobre eso. En mi clase ya la dije y mi pregunta es, ¿qué dudas tienen sobre eso? Lick, yo tengo otra duda, disculpe. Díganme. Con respecto a las modificaciones en los contratos, de se debe utilizar alguna de la amplia variedad de cláusulas. O sea, debe haber una de esas cláusulas para que diga que se puede modificar y en caso, o no es necesario. No, mire pues, primero sabemos que existe la autonomía de la voluntad de las partes. Si las partes celebran un contrato, pueden modificarlo. Por eso es que en la definición de don Federico Puig Peña dice precisamente eso, que el acuerdo de voluntades, ¿sí? Cuando las voluntades se unen, dice es para crear una institución, la cual puede ser modificada. Yo ponía el ejemplo, un ejemplo de lo más sencillo. Si usted celebra un contrato de compraventa conmigo, al contado, pero de repente mira que sus finanzas no le van a alcanzar, podría decirme, mire, fíjese que la verdad no me alcanza para pagarle. ¿Por qué no le pago el 60% hoy y me da chance a pagarle la diferencia en 2 meses? Ya estamos modificando el contrato. O sea, un contrato que nosotros lo estábamos haciendo y que era de cumplimiento instantáneo, lo modificamos y lo volvemos en un contrato en el que se va a recibir una suma y el resto, el saldo insoluto, se va a pagar en 2 o 3 meses o lo que nosotros convengamos. Entonces, esa es la modificación que se puede hacer a un contrato. Si miran el artículo 1578,
ahí ese artículo nos dice que los contratos se pueden modificar y de qué manera. Léalo, por favor, y luego seguimos platicando. José. No, ¿cómo es? Es que solo Jocelyn creo que es, ¿verdad? Sí, licenciado, buenas noches. Perdón, es que ya... No tenga pena, licenciado, solo con una consulta. Dígame. Fíjese que en su clase usted indicó sobre el negocio jurídico unilateral y bilateral. En Sí. los dos tienen en común la capacidad ilícito y posible. Pero mi consulta es, en el unilateral no hay consentimiento. ¿En el bilateral hay consentimiento o no? No, por eso es que es bilateral, porque hay consentimiento, por eso es contrato. Contrato quiere decir el trato de dos o más. Los contratos Ok, está bilaterales bien. son contratos consensuales, o sea, hay consentimiento. Por eso es que yo dije, esa norma realmente es una norma del contrato, no es una norma del negocio jurídico per se. Aunque dije en el contrato, en el negocio jurídico unilateral, desde luego tiene que haber capacidad y objeto lícito, pero la norma específicamente se está refiriendo a los contratos bilaterales, a los contratos, a los negocios bilaterales, o sea, a los contratos. Por eso es que yo digo, en un contrato, en un negocio bilateral, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Un negocio bilateral o un contrato es lo mismo. Debe haber objeto lícito, capacidad y consentimiento. Expliqué que el prefijo co significa dos o más, ¿verdad? Y en el tema de contrato, dos o más. Contrato co, dos o más. Trato, contrato, dos o más acuerdos de voluntades. ¿Ya? Por eso es que en esa norma, dije yo, esta norma realmente fue hecha para el contrato, aunque también en el negocio jurídico unilateral se requiere de capacidad y de objeto lícito, pero no de consentimiento, porque ahí solo hay una voluntad. Cuando hablamos de consentimiento, por eso vimos los elementos del consentimiento, dice declaración de dos o más voluntades. Eso es consentimiento. ¿Ya? Sí, licenciado, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, buenas noches. ¿Alguna otra pregunta, señores? Y yo otra vez, Díganme. disculpe, con respecto a un convenio, digamos, un convenio de pensión alimenticia, Sí. es un contrato también. No. Sí, es que ahí no, No, como que hubiese, pero no, como que a la vez hay y a la vez no, a veces no, hay. no, a la vez nada. A la vez nada. Ahí lo que hay es una, una relación que deviene del matrimonio y en la cual las personas se van a poner de acuerdo en la manera en la que se van a pagar los alimentos. Pero no es un contrato. Recuérdense que el tema de los alimentos no es una cuestión contractual, es una cuestión legal. Es decir, los alimentos surgen de un mandato legal. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, sí, prácticamente es algo que deviene, como habían mencionado, del matrimonio. Gracias. Exactamente. Sí, ya le entendí. Gracias. Bueno, Buenas noches, licenciado, con una pregunta. dígame. Usted también habló sobre a la hora de romper un contrato o donde tiene un cierto límite de tiempo y se finaliza antes. Podría entrar, por ejemplo, un contrato de trabajo y la persona, por un despido, se termina el Sí, contrato pero antes. mire, pero no nos centremos a contratos de trabajo, porque eso es muy distinto a los contratos civiles. Tienen sus propias
reglas y sus propias características. En términos generales, es muy parecido. Hablemos de contratos civiles. Hablemos de un contrato cualquiera de los que aparecen en el Código Civil. Ahí hay un montón: arrendamiento, compraventa, donación. Lea su Código Civil y va a ver todos los contratos que regula. Entonces, ahí cuando hablamos de la ineficacia de un contrato porque las partes deciden ponerle fin, no hablamos de rompimiento de contratos, Esa no es una palabra que debe usarse en nuestro derecho. Será en otro lado, pero aquí lo que hay es la extinción de un contrato, que puede ser de muchas formas. Una puede ser porque se cumple el contrato, y otra que puede ser anticipado, como usted lo mencionaba, cuando antes del vencimiento del contrato las partes deciden ponerle fin. ¿Sí? Gracias, licenciado. ¿Pero había algo más en su pregunta o solo eso? No, solamente eso, licenciado. Vale. Lick, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Perdone, fíjese que yo tengo una curiosidad. Dígame. Cuando celebramos un contrato de compra-venta y si yo, póngale que usted me está vendiendo a mí y yo le compro, ¿sí? Sí. Pero yo llego con usted y celebro un contrato de compra-venta con documentos que no me pertenecen, sino que es de otra persona, pero usted en su momento no lo sabe. Entonces, cuando ya celebramos el contrato y usted investiga y se da cuenta que no soy yo el de la información que le di, ¿qué podemos hacer en ese caso, licenciado? Si, un ejemplo, yo le vendí un carro a usted. No, ya le entendí, no necesita darme ejemplo. Mire, pues, como no hemos llegado al contrato de compraventa, y ponerme a buscar, no sé si lo vaya a encontrar, pero en lo que lo busco le voy a ir contando. Mire, pues, hay una norma que dice que no se puede vender cosa ajena. Si usted vende cosa ajena, ese negocio es nulo de pleno derecho. No nace a la vida jurídica. Y esa era la parte que yo quería que ustedes me entendieran. Todo lo que es contrario a derecho no nace a la vida jurídica. Es nulo de pleno derecho. Y no puede corregirse de ninguna forma. De ninguna forma. Es el artículo aquí está, 1794. 1794. Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. Muchas gracias por ayudarme con el artículo. O sea, uno puede vender lo que es de uno. Únicamente lo que es mío. Lo que es suyo. Usted no puede vender lo que es de otra persona. Si usted vende lo que es de otra persona, ese negocio es nulo. O sea que si mi hermano me dijera a mí que vendiera yo su carro y su casa, tampoco puedo. Salvo que lo facultara y que le diera un mandato para poderlo vender. Ya vamos a ver lo del mandato. Muy bien. Pero venga, vamos a ver, su hermano tiene un carro y usted lo vende. Ajá. Eso es nulo, es un contrato nulo de pleno derecho. Usted no puede vender lo que no es suyo. Y si a eso le agregamos que usted falsifica la firma de su hermano, eso, ¿correcto?, además de ser un contrato nulo, es un delito. Muy bien. Delito de falsedad. Sí, porque yo estaría falsificando su firma sin consentimiento de él para vender ese vehículo, ¿vale? Exactamente, por eso es que cuando hay firmas falsas en un documento, ese documento es nulo de pleno derecho. No nace a la vida jurídica, no tiene efectos jurídicos. Nulo. Una nulidad absoluta es como un niño que nace muerto. Ahorita que oigo niños ahí atrás. Sí, es que ahí anda mi pegoste.
Un niño que nace muerto no se puede revivir de ninguna manera. De ninguna manera. Exacto. ¿Verdad? Entonces, por eso es que la nulidad absoluta es así. Lo que nace muerto no se puede revivir. Es decir, un negocio jurídico que es nulo de pleno derecho es un negocio jurídico que no nace a la vida jurídica, que no surte efectos jurídicos, que no prescribe, porque al no nacer a la vida jurídica no puede prescribir, que no es revalidable, no se puede corregir, no se puede validar con las cosas. Es como cuando usted compra un terreno y le venden el terreno acreditando la propiedad con documentos falsos, con firmas falsificadas. Usted puede registrar ese contrato y en el registro de la propiedad va a aparecer como que usted es el dueño, el que acaba de adquirir el contrato, pero en el momento que se entera el propietario, en ese momento va a plantear la nulidad del negocio que usted realizó con otra persona porque esa persona falsificó la firma, es decir, no soy yo. Yo no puedo, es decir, yo no voy a aceptar una firma que yo no hice. Entonces, aunque esté inscrito en el registro de la propiedad, ese negocio es nulo de pleno derecho. Entonces, eso lo va a tener que plantear ante un juez, el juez va a resolver la nulidad y en su sentencia va a ordenar que todo regrese a su estado original, es decir, que el terreno regrese a nombre suyo y que a nombre del propietario. ¿Y qué pasa con el que compró? Bueno, de repente compró de buena fe, va a perder su dinero. Lo que podrá hacer es demandar a la persona que le vendió. Lo más probable es que no la encuentre nunca y nunca recupere su dinero. Entonces, perdió su dinero y obviamente el terreno, porque usted no va a poder ejercer propiedad sobre algo que le fue vendido ilícitamente. Por eso es que uno debe tener bien claro que lo que es nulo de pleno derecho no nace a la vida jurídica. Eso, la nulidad absoluta lo regula el artículo 1301. Pero además el artículo 4 de la ley del organismo judicial. ¿Qué dice el artículo 4 de la ley del organismo judicial? Por ejemplo, para leerlo, ahorita se lo debían de saber bien. Dice actos nulos. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibiciones expresas son nulos de pleno derecho, salvo que en ella se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. El artículo 4 complementa al 1301, que dice que todos los actos contrarios a las normas imperativas y la norma de 1794 es una norma imperativa. Dice, ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. Es una norma imperativa. Quien contraviene esto, pues obviamente comete un acto nulo. El contrato que se celebre bajo estas circunstancias es nulo, aunque lo hayan inscrito en el registro de la propiedad. ¿Ya? Muy bien. Excelente. De acuerdo, Lick. Ángel. Perdone que le haga otra pregunta. Dígame. Y así como un ejemplo, yo ya estoy ejerciendo y llega usted indicándome que solicita una escritura, ¿cómo hay una opción
o cómo puedo verificar que una escritura sea legítima? Mire, es un poco complicado, pero hay algunas cuestiones que se pueden hacer. Para comenzar, hay que buscar a notarios que uno conoce. Yo no haría un contrato con un notario que no conozco, y si tengo que hacerlo, pues por lo menos llamo al colegio de abogados, pregunto por él, si está activo o no está activo. De repente ahí me dicen, no, mire, ya está muerto, entonces ya sé que el que está apareciendo ahí como notario es una persona que me quiere estafar en colusión con otra, con la que quiere vender. O sea, cuando uno va a comprar, tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso. Para saber si un notario está activo o no, hay que llamar al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ahí le van a indicar a uno si está o no activo. ¿Qué pasa si no está activo? Aunque sea abogado y notario, no puede cartular, es decir, no puede escriturar, porque mientras no esté activo, no puede escriturar. Y aparte de eso, todavía hay otro pago que tiene que hacer en el archivo de protocolos, y es pagar la apertura de su protocolo. Hay algunos abogados y notarios que están activos, pero no han pagado la apertura de protocolo. Entonces, tampoco pueden escriturar. Tienen que estar al día. Entonces, si usted va a celebrar algún negocio y va a ser ante un notario que usted no conoce, investíguelo. Muy bien, Lick, de acuerdo. Muchas gracias. Hoy No, le agradezco ahí la aclaración. y también hay que investigar a la otra persona, ¿verdad? Si realmente existe, si no existe. Muchas veces le vende a uno un muerto. Es decir, hay muertos ahí firmando contratos. Entonces, eso hay que ir al RENAP y hay que pedir una certificación de esa persona, porque ahí le van a indicar si la persona está viva o está muerta. Y además va a haber una fotografía y usted la va a comparar con el que le está vendiendo, a ver si es la misma persona. O sea, uno tiene que investigar antes de soltar sus bienes, ¿no? Porque hay muchos delincuentes en todos lados, ¿verdad? Y no va a hacer que lo estafen. Muy bien, Lick. Muchas gracias. Hoy Ahora sí, le Ángel, agradezco disculpe. mucho. Gracias. Buenas noches, licenciado y compañeros, mucho gusto, gracias. Sí, estaba escuchando eso también y como referencia, pues puede solicitar el compañero ahí una electrónica, ¿verdad? Eso es para complementar. La otra cuestión, Lick, en función de los mismos contratos y a lo que usted te estaba platicando, aparecen también los famosos, ay, se me fue. La posesión de bienes inmuebles, aquellos de las posesiones, los derechos posesorios de una propiedad, que deben llenar ciertos requisitos, dándole continuidad al mismo tema. Para que esto proceda, tendría que hacerse posterior a ello una titulación supletoria, ¿verdad? Que es parte también de los contratos. Pero mire, Ángel, antes de eso, recuerde que la ley dice, primero, no se puede titular supletoriamente lo que ya está registrado. Exacto. Cuando usted va a comprar derechos posesorios, lo primero que tiene que investigar es si no tiene título de propiedad. Porque puede ser que lo que le estén vendiendo a usted sea propiedad de otra persona. Entonces usted va a comprar una posesión, pero resulta que tiene dueño. Va a perder su dinero. Sí, y eso lo estaba viendo yo acá, siguiendo la línea suya del artículo 633 y me envía el 620 de las condiciones de usucapión
Bueno, esto es solamente para complementar el tema y sí es Sí. interesante conocer mucho del derecho civil para poder ejercer de la manera más correcta, ¿verdad? Gracias, licenciado. De eso se trata. Hacer las cosas correctas, legales. No podemos estar haciendo triquiñuelas y todo eso porque un contrato nulo de pleno derecho, como no nace a la vida jurídica, va a poderse plantear la nulidad todo el tiempo, de aquí a 20 años, no importa. ¿Por qué razón? Porque ese contrato no nació a la vida jurídica. Entonces, hay un contrato de compraventa con firmas falsificadas y la persona que es propietaria se da cuenta hasta que regresa del extranjero, está viviendo en el extranjero y regresa a ver su terreno y encuentra que hay otra gente ahí. De repente hasta construyeron. ¿Cómo va a ser esto posible? Ahí comienza la investigación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió es que alguien vendió ese terreno falsificando su firma. ¿Qué va a hacer? Plantear la nulidad del contrato por esas falsificaciones de firmas. Y entonces, cuando usted lo demuestra, te va a decir, bueno, mire, yo llevo 10 años viviendo fuera de Guatemala. Aquí está mi estado migratorio. Yo nunca pude haber firmado eso. Aparte, usted va a hacer algunas firmas ante un experto calígrafo para que él demuestre, después del análisis que haga, que las firmas realmente no son suyas, que son falsas. Entonces, ese contrato fue un contrato que se realizó con firmas falsificadas y por lo tanto no nace a la vida jurídica. Cualquier juez que vea eso va a declarar la nulidad de ese contrato. Entonces, ¿qué va a pasar con el que compró y construyó? Bueno, lo más probable es que se va a tener que llegar a algún arreglo con él para que me pague el valor del terreno y yo vendérselo. Porque recuérdense que el que se lo vendió con firmas falsas y por lo tanto ese contrato no tiene validez. Para que tenga validez, se lo tendría que vender yo. Entonces, ahí ya el juez ha declarado la nulidad de las firmas y del negocio jurídico, del contrato. Entonces, para que él pueda inscribir a su nombre ese terreno, que es mío, se lo tengo que vender yo. Obviamente le voy a cobrar por el valor del terreno. Hay algunos que quieren cobrar más, ¿verdad? Aprovechando la situación, pero esa sería la salida. O que me venda el inmueble, pues. Mire, el terreno es mío y ya usted hizo un inmueble una casa sobre mi inmueble. Entonces, no puedo ordenarle que destruya. Sí podría ordenarle que destruya la casa. Sí puedo. O pedirle al juez que me autorice a mí para buscar a alguien que la vote. Y le voto la casa. Pero a lo mejor para evitar ese tipo de problemas, le digo yo, bueno, mire, ¿sabe qué? Le voy a comprar la casa. Recupero mi terreno y le compro la casa. Es decir, busca uno algunas salidas legales, pero siempre teniendo en cuenta que el contrato que se hizo con firmas falsas no tiene ninguna validez, no nace a la vida jurídica. ¿Estamos, Carlos? Ángel, perdón. Estamos muy bien, licenciado, gracias, muy amable. Bueno, Giovanni. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. Una pregunta, licenciado. Las tan famosas ahora actualmente promesas de compraventa también entran en el régimen de contratos. Perdón.
Cuando uno va a adquirir un terreno o alguna casa por financiamiento, hacen mucho eso de las promesas de compraventa. Ya. Mire, la promesa de compraventa la vamos a ver cuando entremos a los contratos. Me voy a adelantar tal vez un poquitillo solo por la duda que usted tiene. Un contrato de promesa de compraventa se hace cuando uno por algún motivo no puede comprar directamente. ¿Qué motivos? Bueno, pudiera ser que quien le está vendiendo todavía no tiene el terreno a su nombre y lo está comprando. Pudiera ser que lo tenga hipotecado y que quiera salir de la hipoteca antes de venderlo. Pudiera ser un montón de cosas por las que no se puede hacer una compra directa. Entonces, pues ahí se celebra un contrato de promesa de compraventa para asegurar que se va a realizar el contrato de compraventa más adelante. Pero tiene algunos requisitos que los vamos a ver más adelante. Pero el contrato de promesa de compraventa básicamente es un contrato que se utiliza para asegurar el negocio futuro, el que a nosotros nos interesa. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado. Amner, ¿me quería preguntar algo? No. Bueno. No, Lick, gracias. No. Le estoy escuchando, gracias. Sí, está bien. ¿Alguien más que me quiera preguntar algo? Porque si ya no hay dudas, pues ¿para qué los voy a tener aquí? La clase ya terminaba a las 9 de la noche. No, 8, vamos a ver, 7, hora y media, 8:30, ¿verdad? Ya estamos fuera del tiempo. Entonces, si no hay ninguna duda, pues la dejamos aquí y nos vemos el próximo día, a la misma hora, el mismo lugar. Si tienen dudas antes de comenzar con las preguntas de la clase del día martes, me pueden consultar sobre lo que estudiaron hoy y todas las dudas que pudieran tener antes de comenzar con las clases, ¿verdad? ¿Ninguna duda? Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, Gracias,